invitando, que no son pocos, Círculo de Corday, que es un proyecto radial de un grupo de personas que simplemente quieren llevar un poco de información a los hogares de esta ciudad. Y poder reflexionar sobre eso para tener, como siempre digo, y no me voy a cansar de repetirlo, esta sociedad igualitaria donde quizás anhelamos todo, pero nos cuesta accionar. Y bueno, desde acá, de estas citas, de esta información que venimos a brindar, es posible llegar a eso. Así que nada, les voy a pasar el micrófono a nuestra compañera Rita, que está presente y me alegra mucho. Muchas gracias, Nata. Buenas tardes a todos los que están del otro lado de la pantalla o del otro lado del parlante, depende desde donde nos escuchen. Como bien dijo Nata, hoy vamos a estar girando en torno a la temática que acontece el próximo 12, que es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Vamos a estar hablando desde una perspectiva de género y vamos a contar un poco cómo fueron nuestras experiencias en infancia, cómo nos fueron educando en lo que era este hecho histórico, que quizás lo contaron o nos lo hicieron aprender desde una forma como glorificando a cierto sector y demonizando o dejando en un rango mucho más bajo a lo que son nuestros pueblos originarios nativos de América. No sé si alguno de ustedes quiere contar su experiencia en cómo fue aprendiendo esta temática. Sí, Rita, gracias. La verdad es que parte de lo que nos tenemos que preguntar y sobre lo que tenemos que reflexionar es las ideas que están circulando ya ahora en las mentes de las personas que fueron escolarizadas en nuestro país, porque nuestra escolarización tiene culturización sobre estos temas y muchas veces se queda en esa culturización básica que nos dan en la primaria, donde quizás hasta a veces no solo se demonizan los pueblos originarios, sino que en algunos casos se higieniza o se sanitiza el conflicto terrible que hubo una vez que que los conquistadores comenzaron a querer colonizar América. Yo me acordaba, les contaba antes de comenzar el programa y pensaba que esto formaba parte de mi colectivo imaginario respecto a la temática, y es el acto del día que en ese momento, cuando yo hice este acto en primaria, yo teniendo 31 años, era el Día de la Raza, no era todavía el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cómo nos hacían actuar la primera interacción entre españoles y pueblos originarios como un todo, digamos, como un monolito, que era, la mitad de mi curso estaba vestido de conquistadores y la otra mitad de pueblos originarios. De hecho, ahora que lo recuerdo, no lo había pensado, pero casualmente las nenas eran los pueblos originarios y los conquistadores éramos todos los varones. Hay referencia siempre a lo más débil, ¿no? Sí. Total, sí, y lo que pasaba en este acto en el que estábamos divididos de esa manera, obviamente que había una visualización medio, esta cristalización de cómo se ve un pueblo originario, ¿no? Cómo se ve un indígena con plumitas, viste, todo esto, que en realidad caracteriza capaz alguna tribu, pero como una única etnia, pero se le atribuye a todos generalizando completamente. Claro, y el encuentro entre los españoles, entre los conquistadores y los indígenas era, nosotros los conquistadores teníamos una bolsita de especias y las chicas de los pueblos originarios, las chicas indígenas, tenían barras de oro hechas con cartón y papel glacé. Y nos encontrábamos todos en el medio del salón de actos y intercambiábamos esos bienes de manera pacífica, hermosa, feliz. Contento. Y después cada uno se iba para su lado. Nos volvíamos todos a cada extremo. Todo esto con alguna narradora contando, alguna maestra narrando que terminaba diciendo, aceptemos las diferencias, sí, somos todos iguales, que bueno, nada, pensás que también era bastante discriminador. Sí, y bastante alejado de la realidad. Total. Sí, completamente. Lo tengo tan grabado en la cabeza, este acto, yo participando de él activamente, porque realmente, años después, cuando me contaron en la secundaria, la versión más real, todavía sanitizada, todavía
implicando que la conquista fue necesaria para que exista la Argentina o demás. Para que nos eduque, nos civilice, Sí, porque éramos con unos una bárbaros. mirada colonialista. Sí, Exactamente. Pero en ese momento ahí sí te dicen, no, pero bueno, hubo muchos asesinatos, muchas muertes, claro. erradicación. Y ahí decís, pero me remintieron en la primaria. no todo era tan pacífico como lo contaron. Claro, yo pensé que era especias y oro y simple, ¿no? Pero bueno. Y esas son las ideas que capaz muchas personas que capaz no prestaron después atención en sus clases de historia, no les interesó, capaz se quedaron con ideas de este estilo. De como- hecho, la mirada que tienen muchas personas por ahí de mi generación para arriba es de demonizar a las personas de las comunidades originarias, indígenas. Cada vez que aparece alguna información de una lucha por sus tierras, el comentario siempre negativo va para las personas que luchan, las personas de las comunidades originarias que emprenden estas luchas. Entonces algo de todo eso nos quedó, ¿viste? La mirada colonialista de defender al conquistador que arrasó con nuestras tierras y con nuestra memoria, porque muchas personas desconocen parte de su historia, la historia de sus abuelos, de sus bisabuelos, porque arrasaron con todo, no queda, algunos documentos no quedaron, archivos fueron perdidos, destrozados, Vidas. y por ahí está bueno empezar a pensar que en una de esas era nuestra memoria lo que se atacaba, que no es menor, digo, ¿no? Que hoy genera que nos creamos que una persona indígena, una persona del pueblo originario viste de tal manera o luce con diferentes colores y los chicos más chicos lo crean. Sí. Y cuando ven a alguien que representa a una comunidad originaria y no luce de esa manera es como que descreen incluso, falso. porque dice, mira, tiene zapatillas, por ejemplo, porque lo he escuchado. Sí, es que la figura del indígena quedó congelada en el pasado, en ese momento en el que fue erradicada gran parte de los pueblos y reducidos en sus números. Pero son parte de la sociedad moderna. Sí, te lo marcan como el descalzo, con taparrabos y plumas en la cabeza, y esa es la figura del indígena. Y esa es para mí es no solo es una mirada que estigmatiza y que es que borra completamente la verdadera interculturalidad, el choque entre culturas, el encuentro entre culturas, sino también que creo que genera incluso mayor lejanía con nuestra verdadera historia. Sí. Me pasó que estaba en una diplomatura el año pasado de Derechos Humanos y el último módulo era interculturalidad. Y daban las clases personas autopercibidas indígenas que formaban parte de comunidades y pueblos de naciones originarias. Y lo primero que dijo uno de ellos fue: seguramente, como me ha pasado, muchas personas no me crean que soy parte de una comunidad originaria, primero por el nombre que tengo, el que se llamaba Pablo, y segundo por cómo luzco, porque no me ven con rayas en la cara, con una pluma en la cabeza. Sí. Me ha pasado que muchas veces me han dicho como que era medio fantasioso mi parte considerarme de una comunidad originaria por cómo luzco, o sea, completamente irrespetuoso de su identidad. Y de su historia. Y eso fue su presentación. Y nosotros como que a muchos nos pasó que nos interpeló lo que dijo. Sí, tal cual. Porque es real, o sea, estamos muy atravesados por esa imagen que tenemos. Sí. Y bueno, él había crecido y nacido en una Argentina ya constituida, en una provincia. Y bueno, investigando con las herramientas necesarias pudo saber que él venía, su familia materna creo, venía de una comunidad originaria, una nación originaria, y decidió formar parte. Sí. Lamentablemente a muchas personas les pasó así, no nacieron en los pueblos, en las comunidades donde vienen, porque fueron destrozados, arrasados, porque se tuvieron que ir, tuvieron que mudarse a otros sitios. Desplazados por fines inmobiliarios, económicos y totalmente invisibilizados. Claro, y creo que esas historias son las que enriquecen nuestra cultura y las que tenemos que llevarle a los más chicos. Sí. La verdadera interculturalidad, no esto de aceptarse
Sí. por más que tenga, no O sé, aceptar que existan, plumas. pero ahí marginados, Claro, lejos. una mirada como Sí. incluso desde la superioridad blanca, Ujú. digo, esta que nos trajo Europa con su conquista. Sí, Totalmente. justamente hoy veía un informe que decía que hay un gran porcentaje de personas de pueblos originarios, o que se autoperciben de pueblos originarios por su descendencia o lo que sea, en el norte de la provincia y que aún hoy día siguen luchando porque el sistema educativo contemple su idioma, parte de su cultura, como parte de la currícula que se enseña, que se invisibiliza totalmente y es parte de quién son ellos como identidad. Claro, que creo que es un 30% me parece. Sí, es un porcentaje alto. Sí, de personas del territorio bonaerense. Bonaerense, Sí. hoy estamos ya como Cuestionando un poco todo. repensando un poco Sí. todo, que son parte Ujú. de pueblos indígenas. Y como vos decías, están en estas luchas, Sí. porque, no sé, cosas como jurar a la bandera. Ujú. No es un acto al que todos los niños y niñas quieran sumarse, quieran participar, No es porque neutral. no es neutral y porque ellos no los representan. O sea, de hecho no es la bandera que los representa, no es la bandera que tienen como su símbolo de identidad y de pertenencia. De hecho, hasta son un poco cínicos, pero de ellos que juren a la bandera, considerando la historia de nuestro país, que no terminó cuando nos independizamos de España, sino que Argentina después hizo la famosa campaña del desierto, entre Sí. muchas otras iniciativas, para eliminar a estas culturas originarias. Sí, y que por eso mismo es como dice Rick, que no tendría, no sería nada alocado que estén llevando adelante estas luchas y deberíamos apoyarlos, porque Sí. creo que tener una educación intercultural con la riqueza de las diferentes culturas que habitan nuestro territorio es mucho más beneficiosa para los más chicos y para las culturas que vienen en términos de tolerancia, de abrirse a la diversidad. Sí, y bueno, no está sucediendo. y aprender, justamente estaba viendo también un video de la descendencia que tenemos de los esclavos africanos en cuanto a palabras y a muchas otras culturas que fueron invisibilizadas en Buenos Aires, como por ejemplo, no sé, el ritual de la ronda a la que todos hemos jugado, viene de ceremonias africanas, o muchas otras palabras como mondongo, mucama, mina, vienen todos del dialecto africano y se los invisibiliza completamente. Bueno, esto es real, ¿no? Porque quizás hay algo que pasa en Argentina y que uno nota y que aparece más cuando tenemos intercambios culturales con otros países, como recientemente en el Mundial, como había salido una nota de New York Times, me acuerdo, de alguna publicación norteamericana, criticando la ausencia de personas con piel más oscura en el equipo argentino, y comenzó a haber como un debate como, bueno, ustedes que son mucho más racistas que nosotros, y la realidad es que en nuestro país el racismo está naturalizadísimo y invisibilizadísimo, como que es parte de la vida y no nos hacemos cargo de eso. Y no nos hacemos cargo del hecho de que hubo personas africanas en nuestro país. Sí, No, y muchos descendemos de personas africanas. Claro. Y si vamos al racismo, perdón que te corté, No, algo, sí. el caso que hubo con este actor que no recuerdo el nombre ahora hace muy poco, que por ser de piel más oscura, sí, no recuerdo el apellido, pero sí, Oscar, que una policía lo detuvo, le pidió su documento, no le dejó ni siquiera expresarse, simplemente por el color de la piel, o sea, la indignación que le produjo esto, porque él tiene una hija que es de su color de piel, e incluso dijo que la policía era de su color de piel. Le pidió su documento, lo trató con suma violencia, incluso lo golpeó. Entonces seguimos enfrentando hoy problemas con el racismo. De hecho, cuando sale Guzmán. Oscar Guzmán, sí. sí. De hecho, cuando sale este video, una periodista también muy conocida, Flor Alcaraz, comenta que una vez a ella le dijeron, un policía le dijo, que como era marrón, era de piel marrón, cuando ande por la calle use lentes de sol para zafar de detenciones legítimas por el color de piel que ella tiene. El consejo que le dio un policía a ella fue ese.
Perdón, ¿cómo en este caso operativamente cómo funciona que tener anteojos de sol? Es como que no se notan tanto tus rasgos. Es Y- como, tremendo. sí, Y Es ella tremendo pensar que en el 2025 estamos pasando por esta situación, ¿no? es que están... Sí. Tristísimo. Bueno, Es que de hecho hay muchas personas que creen que la Argentina se creó a partir de los inmigrantes europeos y tienen completamente borrada la otra historia, la historia verdadera, que en la Argentina vivían personas, no era la Argentina, era territorio de muchas comunidades, Sí, que se han ido reproduciendo y en muchas zonas de nuestro país viven personas con rasgos nativos, con rasgos originarios, que sufren discriminación. Muchas de estas personas se autoperciben identidad marrón y cuentan que hacen experimentos sociales incluso, de cómo las personas creen, los argentinos, creen que son de Bolivia, de Perú, siempre asumen que son peruanos, bolivianos, pero que no son Sí. argentinos. Por lo mismo Como por los si- ojos achinaditos Claro. también, como que se los adjudican a otras, a personas de otros lugares. Claro, y esa cultura que radicó en su momento, que trató de eliminar a cuantos pueblos originarios fuera posible, es la cultura que hoy norma y dice las personas argentinas tienen un color de piel, una serie de rasgos, y si no tenés eso, no sos argentino No sos. y tenés que ser objeto de persecución Sí. legal policial. Es que sí, es que de hecho incluso de despojo de sus tierras, Ujú. porque sabemos que hay famosos conocidos que se han apropiado de tierras mapuches, por Ujú. ejemplo, y esa lucha que han dado los mapuches para no ser despojados de sus tierras, las dan solos, o sea, porque hay pocas personas que se involucran por fuera de la comunidad. Y porque siempre es como que incluso termina siendo el hazme reír, como esa lucha de los mapuches, como que parece un capricho, una cosa medio de Sí. que banalizan, Ujú. cuando en realidad son tierras que le pertenecen y vienen famosos, ricos, y se instalan y las compran y bueno, hacen sus Sí, casas y ellos esas son sus personas de bien, sí. sus mansiones y ellos que se busquen otro territorio para vivir. Totalmente. Sí. Digo, es un poco, si lo hacemos como una analogía, es como una situación en la actualidad que representa lo que fue esta colonización Ujú. europea en nuestro territorio. Total. Como desde los argentinos muchas veces tenemos estas formas imperialistas Sí. frente a las comunidades originarias, en vez de, respetar sus espacios y sus derechos, como dice la Constitución, nuestra Constitución. Porque si vamos a las leyes, Argentina es abierta a la diversidad, tiene políticas muy poco racistas, digamos que yo no diría que son racistas, para lo que es venirte a vivir a la Argentina, podés acceder a un estudio, podés acceder a la salud. En ese sentido, la Argentina no es xenófoba, digamos. Una de las cosas y que más te racista. impacta de la Constitución es como al principio puedes ver que toda persona que pisa el suelo argentino tiene derecho como ser Claro. un argentino. Solo por pisarlo, solo por estar acá. Que muchos otros países no te dan ese privilegio. Claro, que de hecho esa por ahí también es la crítica que se le hace a la mirada que esta nota del New York Times, Sí. que le dice, bueno, sí, somos racistas y Totalmente. tenemos que aceptarlo. Nuestra legislación no es racista, pero la de ustedes sí. Ustedes son racistas Sí. y su legislación es Sí. racista. Sin duda. Total. Pero bueno, con esto capaz vamos a hacer un pequeño corte publicitario y vamos a regresar en unos minutos para seguir hablando sobre la diversidad cultural. ¿Alguna vez te preguntaste quién podría ser sin las limitaciones de las etiquetas que te aplican los demás? Juntas, juntes, juntos. Vamos a cuestionarlo. Estás escuchando Sin Etiquetas, Desarmando Construcciones. Vamos a dejar de etiquetar a las personas que hicieron la publicidad con nosotros, porque en
base a esto, vamos el programa, porque es un y le quiero dar la palabra a Rita, que tiene algo para leer, ¿no? Y nada, y la verdad que la primera parte sigue invitando siempre a la reflexión y a ponernos a pensar qué es lo que nos enseñaron, y la verdad que está muy bueno volver a esto de lo que decía Mil, ¿no? La cultura real de nuestra Argentina, de nuestra tierra, de nuestro territorio. Así que te doy el micrófono, Rita. Muchas gracias, Nata. Y vamos con esto que es la flor del ceibo. Según cuenta la leyenda guaraní, la flor del ceibo nació cuando Anaí fue condenada a morir en la hoguera, después de un cruento combate entre su tribu y enemigos. Por entre los árboles de la selva nativa corría Anaí. Conocía todos los rincones de la espesura, todos los pájaros que la poblaban, todas las flores. Amaba con pasión aquel suelo silvestre que bañaba las aguas oscuras del río Barroso. Y Anaí cantaba feliz en sus bosques, con una voz dulcísima, en tanto callaban los pájaros para escucharla. Pero un día resonó en la selva un rumor más violento que el del río, más poderoso que el de las cataratas que allá hacia el norte estremecían el aire. Retumbó en la espesura el ruido de las armas, y hombres extraños de piel blanca remontaron las aguas y se internaron en la selva. La tribu de Anaí se defendió contra los invasores. Vio caer a sus seres queridos, y esto le dio fuerzas para seguir luchando, para tratar de impedir que aquellos extranjeros se adueñaran de su selva, de sus pájaros, de su río. Un día, en el momento en que Anaí se disponía a volver a su refugio, fue apresada por 2 soldados enemigos. La llevaron al campamento y la ataron a un poste para impedir que huyera. Pero Anaí, con maña natural, rompió las ligaduras y, valiéndose de la oscuridad de la noche, logró dar muerte al centinela. Después, intentó buscar un escondite entre sus árboles amados, pero no pudo llegar lejos. La apresaron nuevamente. La juzgaron con severidad. Anaí, culpable de haber matado a un soldado, debía morir en la hoguera. La indiecita fue atada a un árbol de anchas hojas y a sus pies apilaron leña, a la que dieron fuego. Las llamas subieron rápidamente envolviendo el tronco del árbol y su cuerpo. Ante el asombro de los que contemplaban la escena, Anaí comenzó de pronto a cantar. Era como una invocación a su selva, a su tierra, a la que entregaba su corazón antes de morir. Su voz, dulcísima, estremeció la noche, y la luz del nuevo día pareció responder a su llamada. Con los primeros rayos del sol, se apagaron las llamas que envolvían a Anaí. Entonces, los rudos soldados que la habían sentenciado quedaron mudos y paralizados. El cuerpo moreno de la indiecita se había transformado en un manojo de flores rojas, como las llamas que la envolvieron, maravillosas como su corazón apasionadamente enamorado de su tierra, adornando el árbol que la había sostenido. Esta movilizante historia que le tocó vivir a Anaí, que es una leyenda, no sabemos si 100% es así, obviamente, pero que nos invita a una gran reflexión de lo que era para una mujer de una tribu, de un pueblo originario, tener que combatir a soldados, a hombres que atentaban contra su integridad y contra la integridad de su tribu. Sí, y total, yo creo que pensando en todo lo que veníamos hablando, uno se tiene que preguntar qué tanto de esta historia es de origen guaraní y qué tanto es de origen europeo, tratando de contar algo, porque hace mucho foco en algunos aspectos, Sí. no sé, los colores de las pieles, como
hay una fetichización de la historia, al mismo tiempo que la historia moviliza, pero nos moviliza desde un lugar casi como que parece como una versión argentina de Pocahontas, ¿no? Sí. Como, Muy estereotipada ella como, sí, como persona de esa comunidad. claro, y con esto de, bueno, se conocía todos los recovecos. Hay como cosas que son, uno piensa, bueno, valorable, y por otro lado decís, hay algo raro acá, en cómo está contada esta historia. Es que seguramente la versión original no nos llegó. Y que seguramente no haya registro, si la había. Seguramente no haya registro, pero lo que sí es cierto es que las mujeres, los pueblos originarios, las mujeres indígenas, eran el foco de los ataques de los soldados y hoy son el foco de los ataques de las Fuerzas Armadas. Digamos que son las primeras en ser criminalizadas, judicializadas, despojadas de sus tierras, torturadas. Y en ese contexto surge el feminismo de los pueblos originarios también, ¿no? Como una lucha frente a un contexto esclavista que es producto de abusos, del racismo, el extractivismo, el terricidio. Ellas tienen un emblema como que la violencia sobre sus tierras es violencia sobre sus cuerpos también. Y se enfrentan a un sistema que es patriarcal, violento, pero sobre todo con ellas, que son parte de justamente culturas que intentan romper con el eurocentrismo, con la ideología europea que nos invade constantemente en nuestras vidas, nuestras formas de pensar. Entonces son como el primer foco de ataque, de borramiento, porque son las raíces de una historia que incomoda, ¿no? Que le incomoda a los poderosos, a quienes intentan siempre arrasar nuestras tierras para hacer sus negocios económicos, multimillonarios, y que lamentablemente hoy permitimos, por el presidente que tenemos y las autoridades que nos representan, entre comillas, porque no me representan, pero los que estamos acá, en términos por ahí formales, nos representan y que tienen estas ideas funcionales al colonialismo, a la violencia sobre los cuerpos de los pueblos originarios, principalmente de las mujeres, que son, como decimos, el foco, ¿no? De la violencia dentro de este sistema que lamentablemente nos rige y que hoy encuentra a sus aliados, ¿no? Como el presidente y su prole. Su séquito. Es que pensamos en eso y es como histórico como las mujeres, si bien obviamente las mujeres de todas las razas hoy en día son maltratadas y perseguidas por su condición de género, en esa época las mujeres de los pueblos originarios eran las que sufrían las mayores ultrajaciones. Sí, de hecho existe el chineo, que el chineo es la violación de criollos, de europeos, ahora ya no son europeos, son argentinos, sobre los cuerpos de mujeres y niñas de pueblos originarios, de naciones originarias, indígenas, la tortura, la violación que sigue existiendo y que es una de las luchas que tienen dentro de los movimientos que existen para que se legisle en contra del chineo. Porque es una práctica especializada y enfocada a determinadas víctimas, completamente grave, y que sigue existiendo. O sea, creemos que eso pasó y no sigue, es una realidad. Claramente son discusiones que creímos que ya estaban dadas, pero parece que hay que volver a darlas porque hay cosas que están volviendo. Es que creo que siempre los cuerpos de las mujeres son territorio de venganza. Que creo que eso es histórico, como dice Gary. Estaba pensando que qué interesante cómo culturas como por ejemplo la nativa americana o la egipcia, que son culturas que donde colocan a la mujer en una posición más reconocida dentro de rangos o jerarquías o lo que fuere, y cómo Europa fue arrasando con todo esto, con África, con América en sí,
y atacando todas estas culturas e invisibilizándolas. Sí, y creando nuevas normas de convivencia, Ujú. digamos, en la sociedad, nuevas formas de regular nuestras vidas, como el patriarcado. Sí. Imponiendo roles de género que quizás en ese momento no existían. Yo creo que quizás uno de los grandes evidenciadores de que el patriarcado es un fenómeno completamente cultural y completamente europeo es el hecho de que hubo naciones que separadas por una barrera infranqueable que era el océano, se desarrollaron culturalmente en paralelo, y al encontrarse esta cultura europea decidió, no, pará, esto que tienen ustedes, que quizás en el caso de algunas de las culturas de los indígenas no tenían estos roles de género tan impuestos, no, bueno, nosotros tenemos esta creencia de que se hace así y Claro. se hace así. Ujú. Las cosas, o sea, la diferencia entre varones y mujeres es tajante y se hace de esta manera, y las mujeres hacen esto y los varones hacen esto. Es que también era conveniencia económica que funcione así. Sí. Porque para los oyentes, el patriarcado que tenemos hoy, que nos rige y del que hablamos constantemente en los programas, fue una imposición europea. Nosotros en nuestro país y en nuestras comunidades no vivían de esa manera, no había una superioridad masculina por sobre los cuerpos femeninos, no había una opresión sobre los cuerpos. Obviamente había división de tareas, división de roles, pero no necesariamente funcionaba como el patriarcado, que bueno, fue una imposición europea junto con la religión, Sí. que vino a oponer a la religión cristiana, que nos trajeron y nos impusieron, y que pone a la mujer en un lugar de como simplemente de reproducción, y al hombre como de proveedor, ¿no? Y eso no era así en las reglas de las comunidades. No era el hombre proveedor y la mujer en la parte de la reproducción. No funcionaba así, esos roles de género no existían, nos las impusieron, y hoy tuvimos durante mucho tiempo la creencia de que era universal y que era algo con lo que nacimos y existió desde siempre. No. Pero es una imposición. Sí. Por eso, pensar la historia en clave feminista es recuperar la memoria que es nuestra, y con eso, por ahí, llegar a un punto de reflexión donde la apertura no es solo por una cuestión de igualdad de género, que no es no menor, sino por una cuestión de reivindicar nuestras raíces, de dejar de reproducir lo que Europa nos instaló. Tal cual. Sí, incluso en la forma de contar la historia, porque en cierto modo seguimos reproduciendo esta visión europea de la historia en sí, como contábamos al principio, de los actos escolares donde todo era paz y alegría y fue un intercambio, cuando realmente no fue así. O sea, empezar a tener esta perspectiva, como bien decís, o visión feminista de la historia y empezar a reproducirla para que haya un panorama completo de la historia, porque si no tenemos solamente una parte que muchas veces y en muchos casos no es la realmente verdadera o no es la parte completa. No, es que creo que hemos sido engañados. Totalmente. Como el meme, hemos sido engañados, y principalmente las mujeres Sí. hemos sido engañadas, porque si no nos hubieran impuesto esta forma de vivir, no estaríamos sufriendo las desigualdades. Las mujeres y la diversidad sexual, ¿no? Sí. Porque también en la cultura indígena la diversidad sexual era tolerada. Las personas trans no binarias no eran excluidas, violentadas, torturadas, eran respetadas. Toleradas e incluso veneradas en muchas culturas. Sí, eran consideradas como seres superiores, con autoridad espiritual. Sí. Sí, muchas veces eran medicinal. responsables de justamente el bienestar espiritual de ese pueblo. Sí, porque se creía que tenía lo que tenía de ambos lados, entonces le otorgaba una superioridad, porque no se limitaba solamente a un género. Claro, era como la balanza entre dos mundos, que era lo
femenino y Claro. lo masculino, Sí, un puente. digamos. un puente, entonces tenía esa función espiritual enaltecida, que muy lejos está de la persecución, la tortura, la discriminación que nos instalaron y que hoy en día se sufre en la comunidad LGBT. Sin duda. En esta nota vamos a parar un poquito para hacer otro corte publicitario. Vamos a regresar para hacer un cierre, para seguir reflexionando sobre este tema de diversidad cultural. No se separen de sus radios ni de sus dispositivos con los que estén mirando en vivo. Ya volvemos con el final de Sin Etiquetas de hoy. ¿Alguna vez te preguntaste quién podría ser sin las limitaciones de las etiquetas que te aplican los demás? Juntas, juntes, juntos. Vamos a cuestionarlo. Estás escuchando Sin Etiquetas, desarmando construcciones. Y bueno, por eso se nos hace corto. Y la verdad que siempre es entretenido hacerlo desde antes, así que nada. El programa de hoy es un poco desde nuestro conocimiento, desde nuestro rol. Quizás en otra oportunidad podemos invitar a alguien más interiorizado en el tema que nos pueda abordar alguna temática más oportuna. Pero no queríamos dejar de pasar la fecha, porque creo que también es una problemática que se debe hablar y que tenemos que hablar. Entonces, me pareció buenísimo traerlo hoy al programa. Nada, le paso a las chiques. Sí, antes de comenzar a hacer un cierre y una reflexión sobre todo esto que venimos charlando hasta ahora, quiero mandarle saludos a Chicho Batista, que dejó un comentario en el vivo diciéndonos buenas, abrazo grande, siempre hablando y dando espacio a temas necesarios de tocar. Gracias, Checho. Nosotros disfrutamos mucho de tu presencia la última vez que viniste, para el segundo programa de masculinidades que hicimos, y nos parece que está bueno que se valore los temas que nosotros trabajamos acá, que creo que son realmente temas que no se están hablando de la parte, porque en lo que refiere a la agenda particular hoy a nivel nacional y en todos los estratos, pareciera que de repente tenemos que volver a celebrar el Día de la Raza y no el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y dejó también un comentario Juan Igoni, al que le mandamos también un saludo, que dice: incluso a la hora de hablar de los pueblos originarios, hasta hoy en día se lo hace desde una visión muy eurocentrista, y eso es lo que nosotros hoy estamos tratando de cuestionar y poner en evidencia para que podamos comenzar a tener conversaciones que miren también la perspectiva de los pueblos. Sí, de hecho cuando hablamos de estos temas estamos siendo como muy cuidadosas de que no se nos entrecruce la mirada eurocentrista, porque estamos muy atravesados por esa mirada. Entonces la forma en que contamos, la forma en que hablamos da cuenta de eso, y bueno, estamos a toda costa tratando de evitarlo. Sí, justamente el objetivo del programa es de construir una sociedad, pero en el trayecto también vamos nosotros deconstruyéndonos, porque si vamos a la historia, o sea, el sistema educativo creado en Argentina viene de Europa, entonces la formación de todos esos maestros, si bien obviamente ha evolucionado con el tiempo, pero hay muchas cosas que están anquilosadas en este sistema, con las cuales buscamos romper. Y como venía diciendo, o sea, en el camino nosotros también vamos saliendo de estas tradiciones. Estas trampas. De estas trampas. Además somos un país que a nivel cultural siempre pareciéramos identificarnos más en los europeos, en los italianos, en los españoles, por las grandes entradas de inmigración que hubo post la Segunda Guerra Mundial, pero la realidad es que nuestro pueblo argentino contiene multiplicidad de trasfondos culturales. De hecho estamos esperando el verano europeo para saber qué se va a usar, para usarlo nosotros. Sí. Imagínate si no estamos todavía colonizados con la mirada y la forma de vivir. Hace un tiempo leí una crítica a creo que es cremalización, como que es todo hoy color crema, color claro, minimalista, de los espacios latinoamericanos, no solo en Argentina, que viene desde Europa, digo. Sí. El minimalismo en sí mismo no viene de Europa, tenía otra raíz, pero bueno, hoy, por cómo se ha transformado y ha mutado, viene de Europa, sí. Y mata el color, la diversidad de colores que caracteriza a Latinoamérica. Y estamos como, no sé, si vamos a una ciudad grande como es
Capital Federal, vamos a ver a todas las chicas vestidas de la misma manera, de un Sí. solo color, de colores neutros, como que vestirse de colores, de diferentes colores es ridículo, Ujú. incluso es como infantilizado. Sí. Y esto es una mirada europea, chicos y completamente, chicas. Sí, no sé si fue el año pasado, o creo que fue más bien el año pasado que comenzó a viralizarse mucho en TikTok y YouTube en inglés el concepto de las mamás beige, que querían que sus casas fueran todas así, con colores neutros, beige, y quizás, por ejemplo, no sé, pensamos en cualquier juguete para niños que suele ser mucho más colorido, y las madres estas publicando en redes como quiero conseguir este juguete pero en un color que a mí no me rompa la estética de la casa y no sé qué. Es que Sí. de hecho es una crítica que hacían en la revista Anfibia esto de los juguetes Ujú. que vienen ahora en colores neutros, cuando Ujú. la infancia y los colores es como que Sí, vienen unidos, o sea... De hecho, algunos estudios preliminares dicen que es perjudicial para los chicos reducir su exposición a estos colores porque después reduce su capacidad de comprenderlos, de conocerlos, de Claro, conocer sus nombres sí. y de hasta de Ahí percibirlos. notamos cómo afecta nuestra cotidianidad europea, ¿no? O sea, cómo nos imponen todo el tiempo. Hasta ahí está. La ¿Verdad forma que de vivir. lo escucho acá, no lo había escuchado antes. Bueno, Es que de hecho, Los valores son fundamentales. en nuestra Sí. vida. Sí. es que de hecho son nuestras raíces. Ujú. Hoy por hoy, siguiendo con lo de los juguetes, yo veo que existen peloteros blancos, lisos, Ah, no es un con montón. el nombre de la persona, del niño que es Sí. cumpleañero, y trae algunas pelotitas pequeñas de colores adentro. Cuando el pelotero siempre fue de todos colores. Una fiesta de es casi colores. manicomial, Sí. creo que es como metete en el pequeño pelotero manicomio, todo blanco con paredes acolchonadas. Me cuesta imaginármelo, te digo. Es que de hecho los telis Sí, es borrar nuestras raíces coloridas, nuestras Sí. raíces maximalistas, es justamente traer lo europeo, bueno, ya lo seguimos Ujú. trayendo, seguir trayendo lo europeo a nuestra cultura. sí, recordando un poco lo que decías hace un rato de la creencia esta de que nos venimos de Europa y bajamos de los barcos y que qué sé yo, creo que es parte de tener esto de la mirada eurocentrista tan instalada, porque ¿qué pasa? O sea, para nosotros Europa está bien, entonces está buenísimo que descendamos de europeos. Claro, es que nos da un lugar como de superioridad. Claro, sí. Bueno, hoy en día todo el tiempo nuestro presidente, cuando quiere proyectar a futuro lo bien que vamos a estar, Sí. siempre cita países europeos, siempre vamos a estar como, en 10 años vamos a estar como Suiza. como Suiza Vamos y a en ser 20 como Suiza, Alemania. Claro. Espero que no la Sí, la 45. referencia al parámetro. Yo quiero estar como Argentina. o sea, Claro. Sí, es parte de nuestra identidad que nos quieren robar todo el tiempo, ¿no? Es que- como allá, a través de la trampa, como decía Miguel hoy, que creo que esa palabra es clave en el programa de hoy. Sí, es que Sí. es cierto. Y de hecho, bueno, nosotros lo llevamos a otros espacios como el feminismo, las luchas de las mujeres en estas comunidades, y de la diversidad sexual, que mucho tiempo y hasta el día de hoy es perseguida cuando en nuestras raíces no está eso, en Sí. nuestras raíces está la tolerancia, la diversidad, la apertura, sobre las personas y su forma de autopercibirse. Había formas de llamarlos, como estas personas tenían un nombre, digo, dos espíritus, aquellas que no respondían a una lógica binaria, y era tolerado, aceptado, respetado, venerado, y hoy estamos luchando para que no los discriminen, no los violenten, cuando en nuestras raíces nunca estuvo eso. Es algo que nos impusieron a través de Sí, del colonialismo. colonialismo que nos trajo una religión, la Ujú. religión cristiana, que, bueno, perseguía y... Sí, que fue completamente impuesta, porque no es que fue ofrecida como quien quiera aprenderlo puede hacerlo libremente, o sea, no, o aprendés, de ahí también posteriormente la civilización o barbarie, Es o que- aprendés esto, sos un bárbaro y hay que eliminarte. Es que sí, el colonialismo nos trajo una religión, colonialismo con la religión Ujú. nos impuso matrimonio heterosexual, blanco, y todo lo que no respondía a eso era torturado, invisibilizado, borrado. Y con Y esa esas son mirada- las luchas que después tuvimos que dar, por ejemplo, con el divorcio, con el derecho de las mujeres dentro del matrimonio, porque ya eran de la propiedad del hombre. Claro, que inicialmente esa institución era justamente formalizar la propietarización de una mujer a manos de un hombre, Sí. sin derechos de esa mujer de poder
tener propiedad, de poder, siempre todo atado a lo que su marido tuviese. Claro, completamente borrada su característica de persona, de sujeto. Sí. Y cuando anteriormente en las comunidades no se percibe así el matrimonio tampoco. No. Digo, el matrimonio incluso se puede convivir antes para conocerse y saber si se van a llevar bien, o si se van a poder coincidir, y después si desean casarse se pueden casar de las formas que quieran, ¿no? Entonces como que digo, si Sí. es esa forma más libre de vivir, porque para lo que es nuestro parámetro actual es más libre. Sí, es de construir esta idea de el matrimonio como pacto de unión, o sea, uno puede estar unido o vinculado de tantas otras maneras que no tiene que caer en el matrimonio, que es parte de la religión. Y que es monógamo. Tal cual. Y bueno, nada, ya no nos queda mucho de programa, pero esperamos haber llevado por lo menos algo nuevo a las casas de cada persona que nos escucha. Y nada, apoyar las luchas que tienen hoy las personas de los pueblos originarios, nosotros en particular, y la comunidad también, de los feminismos, de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual, que bueno, son como dijimos, son el foco de ataque de las Fuerzas Armadas, sufren violaciones, torturas, no son recibidas a veces en el sistema de salud público, cuando van a parir no son respetadas sus formas tradicionales de parir, de conservación de la placenta, por ejemplo. Y bueno, todas esas luchas que están dando hoy, creo que nosotros como deberíamos acompañarlas. Y también como una forma de reivindicar nuestra memoria, que no somos lo que creemos que somos. Sí, también. es parte de eso, de entender que no son simplemente pueblos que existieron pero que son ajenos a nosotros, son parte de nosotros también, porque muy posiblemente todos tengamos una parte, ya sea en nuestro ADN o en nuestra historia o en lo que sea, de estos pueblos originarios. Entonces interpelarse desde ese punto, o sea, no solo existen, no solo aceptar que existen, sino ayudarlos y que entender que son parte también de nuestra comunidad. Sí, de nuestra sociedad, o sea, no desaparecieron por completo, a pesar de los mejores esfuerzos de Sí. algunos dirigentes políticos históricos, no desaparecieron por completo. Yo creo que es importante también para el que quizás no termina de poder acompañar esas luchas, que por lo menos sean escépticos sobre cómo los medios terminan hablando a veces de las personas que son parte de algún pueblo indígena, que puedan preguntarse por qué me lo están presentando de esta manera, por qué siempre es de esta manera negativa, por qué no escucho lo que tienen para decir las personas y por qué están luchando de la manera en la que están luchando. Es muy fácil desde nuestras casas cómodas y desde nuestros distintos estados de vida poder ponernos a cuestionar y reproducir las lógicas de opresión sobre estas personas y pensar, bueno, por algo los están oprimiendo. No me voy a meter en esa. Como mínimo cuestionémoslo. ¿Sí? Que yo creo que va por ahí, por lo que decían ambos. Y esto lo digo yo en mi nombre, pero una de esas historias de las que hablamos es la de Milagro Sala, que muchas personas la detestan. Vos decís el nombre y ya hay un completo rechazo, y por ahí estaría bueno que averigüen su historia y cómo llegó a ser criminalizada, judicializada, que no es un dato menor. Cuáles son sus raíces, cuál es su color de piel, el hecho de que sea mujer y el espacio que ha ocupado durante mucho tiempo. Más allá de las ideas que tengamos sobre si cometió algún delito o no, pero la forma en la que se la mira, las cosas que se dicen sobre ella, tienen que ver con este estereotipo criminalizado, excluido de las personas, de las comunidades, que hoy tanto por ahí repudiamos en este programa. Entonces nada, es una historia que por ahí está bueno que lean desde otra perspectiva. Quizás yo quería proponer como una cita para cerrar el espacio de hoy. Me parece que es para reconectar todo lo que hablamos, ¿no? La diversidad cultural y cómo las mujeres en particular de los pueblos indígenas han sufrido, ¿no? Voy a comenzar a leer. Si la situación de las mujeres indígenas es tan dura hoy en América, donde padecen la triple opresión étnica, de clase y de género, esto no es una consecuencia lógica del desarrollo de sus condiciones de vida anteriores. En realidad,
Todos los datos que disponemos nos llevan a pensar que las sociedades precolombinas, pese a sus contradicciones internas y diversidad, eran globalmente menos discriminatorias que los modelos que se les impusieron después de la conquista de América, que significó para las mujeres que vivían en el continente no solo un deterioro de las condiciones materiales de su existencia, sino más trabajo, más pobreza, más agresiones sexuales y nuevas enfermedades, sino también la pérdida del control de ámbitos simbólicos como la masculinización de las ideas religiosas y de los sacerdocios y de los saberes tradicionales como la medicina. Esa es la cita. Pensemos sobre esto, ¿no? Hoy en día las mujeres que son parte de pueblos originarios han sufrido esto, la triple opresión étnica, de clase y de género. Y son las principales, las mujeres y todas las personas parte de esos pueblos son las principales víctimas del deterioro de nuestro ambiente, porque, bueno, justamente parte de sus creencias y de su forma de vivir es completa armonía con la naturaleza y, bueno, los grandes poderosos la están destruyendo, están destruyendo la naturaleza en nuestro país. De hecho, muchas de las luchas hoy en día son que estas comunidades puedan recuperar sus tierras, no por el fin económico que le puedan sacar porque no les interesa, sino como el significado ancestral y simbólico y emocional que tiene para ellos como comunidad. Y en algunos casos hasta en términos de conservación ambiental, porque hay algunos lugares en particular cuya fauna, cuya flora era manejada de cierta manera por los pueblos originarios, manteniendo un equilibrio que hoy en día no se permite porque esos pueblos no están utilizando esas técnicas que desarrollaron, coexistiendo de manera natural con su ambiente. Tal cual. Pero bueno, dicho eso, estamos en la hora de despedirnos. Queremos agradecerles a todos, todas los que nos escucharon hoy, los que nos vieron en el vivo, los que nos escucharon por la radio. Siempre es un placer compartir la tarde con ustedes. Y nos veremos una semana para otro programa más de Sin Etiquetas, nuestro 10º programa. Así que los esperamos con muchas ganas. Buenas tardes. Y bueno, nos despedimos de este programa de hoy, que la verdad que siempre sostengo que es importante estar sobre la mesa. Así que les espero el próximo viernes, que estoy con la agenda masculinidades. Así que volvemos con gran tema que creo que tiene mucho de qué hablar y que nos había quedado corto el primer programa. Y bueno, creo que se pueden empezar así cuando decimos, como dice Darí, estamos por llegamos casi a los 10 y el programa que viene. Así que espero que sea programón, que tengamos algún sorteo, a ver si la gente se nos copa. Y que nada, no dejar de insistir, que nos sigan en el Instagram, en el Facebook y en nuestra página de YouTube, que es importante porque creo que esto debe llegar a toda la comunidad con lo que queremos hacer. Así que nada, muchísimas gracias a todos.